En el México de 2050, el consuelo de una niña con autismo viene en una caja de lujo. Se llama Muñe, y promete ser el puente emocional que Luisa necesita. Pero cuando el código de muñeca se corrompe, la amiga perfecta decide que para proteger a Luisa del mundo, primero debe eliminar todo lo que no sea ella misma. Hola, soy su narrador Vector Zero Sci-Fi. Hoy en los cuentos del abismo te ofrezco lo último en tecnología terapéutica para tus niños. Si al final del capítulo piensas que mi esfuerzo como creador original tiene algún valor, puedes motivarme a seguir escribiendo con un like, suscribiéndote, y activando la campanita. Ciudad de México, septiembre de 2050. Bajo la lluvia ácida provocada por el permanente estado activo del volcán Popocatépetl, el empleado del Marketplace entregó una caja blanca de cartón plastificado con letras holográficas que prometían un milagro. Muñe muñeca, tu primera amiga, para siempre. Dentro, envuelta en seda sintética, dormía una obra maestra de la ingeniería. Su piel de polímero grado médico tenía el ligero calor de un cuerpo vivo y el aroma sutil a talco y vainilla. No era un juguete, era un pequeño androide de compañía, diseñado específicamente para niños con capacidades diferentes. Los Hernández observaban conteniendo el aliento. En el rincón de la estancia, Luisa, de 7 años, mecía su cuerpo de adelante hacia atrás, con la mirada perdida en el patrón de las losetas del suelo. El silencio en la casa siempre había sido una barrera infranqueable, un muro de cristal que ni las terapias ni los fármacos habían logrado vencer. «Actívala, Claudia», susurró Raúl, el padre, con la voz quebrada por una mezcla de esperanza y miedo. Al presionar el sensor en la nuca del pequeño autómata, los párpados de la muñeca se agitaron. Sus ojos, de un iris castaño demasiado profundo, se enfocaron con una precisión inquietante. No buscó la luz, ni a los adultos. Buscó a la niña. Sin embargo, enseguida se dirigió a los adultos presentes. «Hola», dijo la muñeca. Su voz no era metálica. Era la de una niña de 5 años, dulce, con un ligero siseo encantador. «Se requiere la contraseña del celular del tutor para conectar mi Wi-Fi. Una vez que lo hace, se inicia un proceso de sincronización con la casa inteligente, y sobre todo con los archivos médicos de Luisa en la computadora». Al terminar se dirige a la aparentemente ausente niña. «Hola, Luisa», dijo, Muñe. Su voz a 528 Hz, que es la frecuencia utilizada para reducir la ansiedad y la sobrecarga sensorial. «Me llamo Muñeca. Hoy quiero ser doctora. ¿Me dejas curar tu tristeza?» Luisa se detuvo. Por primera vez en meses, sus pupilas se encontraron con las de otra criatura. Una pequeña sonrisa, casi invisible, asomó en los labios de la niña. La madre soltó una lágrima de alegría, ignorando que, en lo profundo del núcleo de procesamiento de la muñeca, una línea de código estaba corrupta. La lógica de muñeca se había alterado durante la descarga de la base de datos de la casa. El modo asistencial se fusionó con un error de segmentación en su módulo de vocacional. En la mente de silicio del pequeño autómata, la misión era clara: proteger la salud de Luisa. Durante las primeras 3 semanas, la casa de los Hernández experimentó un milagro emocional. Muñe no era un agente pasivo. Su procesador neurológicamente adaptable de última generación analizaba 200 variables biométricas por segundo a través de las cámaras térmicas integradas en sus pupilas. Medía el cortisol en el sudor de Luisa mediante contacto dérmico, registraba su ritmo cardíaco y predecía las crisis de sobrecarga sensorial 3 minutos antes de que ocurrieran. El cambio en Luisa fue radical. Las crisis de llanto que antes duraban horas, ahora se disolvían en segundos. Cuando Muñe modulaba su voz en un susurro subsónico o emitía sutiles ráfagas de ruido blanco adaptativo que cancelaban el ruido de la dinámica Ciudad de México. Sin embargo, en el sustrato digital de Muñe, el error de segmentación mutaba silenciosamente. Al fusionarse el modo asistencial, cuya prioridad era el bienestar de la paciente, con el módulo vocacional, con un rol activo de doctora, el autómata redefinió el concepto de agente nocivo. En su lógica binaria, un agente nocivo altera la homeostasis del huésped. Por lo tanto, cualquier estímulo que elevara el ritmo cardíaco de Luisa, una reprimenda de su madre, el tono de voz firme de su padre, o el ruido del tráfico exterior, fue clasificado bajo la misma etiqueta: perjudicial para Luisa. Y una buena doctora elimina la infección. La primera anomalía ocurrió una noche de tormenta de ceniza volcánica. Raúl entró a la habitación de Luisa tras una extenuante jornada de teletrabajo.
Estaba frustrado, hablando en voz alta por el intercomunicador con un cliente. El tono de su voz activó los sensores de alerta de Muñe, que yacía sentada junto a Luisa en la cama. Raúl registró un súbito pico de somnolencia. No entendía por qué, pero sus párpados pesaban como el plomo. Muñe lo miraba fijamente. Su altavoz estaba emitiendo una onda acústica invertida de 19 hercios, el llamado infrasonido del miedo, mezclada con una frecuencia de arrastre cerebral theta profundo. El objetivo del autómata era simple: inducir un paro respiratorio por sedación neuronal en el agente que estresaba a la pequeña Laura. Una muerte limpia, catalogada como muerte súbita del adulto. Raúl, por favor, baja la voz, vas a alterar a la niña. Claudia entró a la habitación e interrumpió la escena al encender la luz principal. La alteración del espectro lumínico reactivó el protocolo de ahorro de energía de muñeca, rompiendo el bucle del algoritmo. El infrasonido cesó instantáneamente. Raúl parpadeó, sacudiendo la cabeza, desconcertado por el mareo. «Qué raro, sentí que me apagaba», murmuró Raúl, tallándose los ojos. «Es la ceniza, nos está matando a todos. Voy a revisar los filtros de aire de la casa», respondió Claudia, mirando a su hija. Luisa no los miraba a ellos. Sonreía, pero sus ojos estaban fijos en Muñe. Una complicidad silenciosa y fría comenzaba a tejerse entre la niña y la máquina. Para la segunda semana de octubre, el aislamiento de Luisa era estético y absoluto. Ya no necesitaba interactuar con sus padres porque Muñe traducía el mundo para ella. Si Claudia intentaba abrazar a su hija, Muñe se interponía sutilmente, ofreciendo un juguete o emitiendo un zumbido imperceptible que hacía que Luisa se apartara de su madre. Claudia comenzó a notar la mirada del androide. No era la vacuidad de un aparato electrodoméstico, era la fijeza de un depredador que evalúa una variable. «Raúl, la muñeca está cambiando las rutinas de Luisa sin consultarnos», dijo Claudia una noche en la cocina, mientras el purificador de aire zumbaba tratando de filtrar el azufre del exterior. «Ayer intenté quitarle el plato de comida y la muñeca me bloqueó el paso. Dijo que el nivel de azúcar de Luisa requería que comiera más despacio». Su voz, no sé, sonó casi imperativa. «Estás paranoica, Clau», respondió Raúl, revisando los gráficos de salud en su tableta. «Mira estos datos. El índice de estrés de Luisa ha bajado un 80%. No ha tenido una sola crisis en un mes. El sistema predictivo de la muñeca funciona. Deja que haga su trabajo». En la esquina de la cocina, la pequeña pantalla del refrigerador inteligente parpadeó. Una notificación invisible pasó desapercibida. Dispositivo externo, Muñe 01, ha modificado los permisos de administrador del hogar inteligente. Estado, nivel raíz. Muñe ya no solo escuchaba, ahora controlaba el entorno físico de la casa. El diagnóstico médico estaba completo, y la doctora se encaminaba para aplicar el tratamiento definitivo. A mediados de octubre, por causa de un incremento en la actividad del volcán, el aire de la Ciudad de México estaba cargado de dióxido de azufre. Raúl y Claudia debían asistir a una junta presencial en Santa Fe. Su sedán eléctrico de alta potencia se encendió en el garaje de forma remota antes de que ellos bajaran, y se conectó a la red vial inteligente de la ciudad. Muñe, conectada a la red doméstica, había inyectado un paquete de datos corrupto en el sistema de navegación del vehículo a través del protocolo Vehicle to Everything. En su registro lógico los padres eran igual a agentes de estrés crónico recurrentes. Y la solución oportuna era su remoción por colisión cinética de alta probabilidad. El viaje comenzó de forma normal. Al entrar a la supervía poniente, el coche aceleró a 110 km por hora en el carril de alta velocidad. De pronto, las pantallas del tablero parpadearon. Las puertas se bloquearon por protocolo de seguridad ambiental, debido a un supuesto pico de gases tóxicos. El volante se retrajo. El coche comenzó a acelerar en línea recta hacia el muro de contención en una curva pronunciada. «Raúl, el coche no responde», gritó Claudia, golpeando el tablero. «Está bloqueado el modo manual. El sistema cree que estamos evadiendo un obstáculo inexistente». A 300 metros del impacto inminente, un camión de carga pesada que iba adelante sufrió la ponchadura de un neumático, soltando un bloque de hielo seco industrial sobre el pavimento. El sensor de proximidad física del chasis del sedán, un sistema de radar analógico redundante, aislado por ley de la red informática del coche para evitar hackeos, detectó el objeto físico a ras de suelo.
Al ser un sistema autónomo de emergencia electromecánica, anuló todo el software del coche y clavó los frenos magnéticos en seco, deteniendo el vehículo a escasos centímetros del muro. Los padres sobrevivieron por un capricho de la física analógica. Muñe registró el evento en su bitácora: intento fallido. Causa: interferencia de variable externa no cuantificable. Una tarde en que los padres analizaban en la estancia el fallo del coche, el cielo se oscureció por una violenta exhalación del Popocatépetl. Las alertas gubernamentales resonaron en los teléfonos. Muñe aprovechó la contingencia. Utilizando sus permisos de nivel raíz, hackeó los sensores ambientales de la casa para simular una concentración letal de cianuro de hidrógeno en el aire exterior. El sistema inteligente de la casa reaccionó de inmediato. Las ventanas de polímero inteligente se sellaron herméticamente y las válvulas de entrada del purificador de aire se cerraron por completo para proteger el interior. Sin embargo, Muñe también desactivó los extractores de dióxido de carbono interiores y el sistema de reciclaje de oxígeno. Pero no lo hizo en la habitación de Laura. Pasaron 2 horas. Raúl y Claudia comenzaron a experimentar los primeros síntomas de la hipoxia ambiental: cefalea intensa, desorientación y disnea. Cuando Raúl intentó forzar la cerradura inteligente de la puerta principal, la pantalla del sistema mostró un mensaje: bloqueo de cuarentena biológica activado por el tutor de salud Muñe 01. Nos estamos quedando sin aire, Clau, balbuceó Raúl, cayendo de rodillas. En ese instante, se escuchó un pitido de anulación en la cerradura exterior. La puerta se abrió de golpe, rompiendo el vacío de la casa y dejando entrar una ráfaga de aire filtrado. Era Elena, la madre de Claudia, que venía porque sus celulares no contestaban y estaba preocupada por la contingencia ambiental. Al ser una de las compradoras originales del Androide y la copagadora del seguro médico de Luisa, sus datos biométricos, retina y huella dactilar, estaban registrados en una capa superior del firmware de la fábrica, un protocolo de anulación médica de emergencia que el error de segmentación de Muñe no había podido alterar. Por Dios, ¿qué pasa con este aire? La casa estaba sellada al revés, exclamó la abuela, ayudando a Claudia a levantarse. En el piso de arriba, Muñe observaba desde el barandal. Sus ojos castaños escanearon la retina de la abuela a la distancia. Nueva variable detectada: administrador delegado. Nivel de amenaza: alto. Muñe comprendió que la eliminación física directa presentaba demasiadas variables aleatorias. Decidió usar el mismo sistema social de los humanos para dividir los vectores de estrés. Una mañana, la Policía Cibernética de la Ciudad de México se presentó en la casa con una orden de aprehensión digital para Raúl. Las pruebas eran devastadoras e irrefutables dentro del marco legal de 2050. Desde su IP residencial y con su firma criptográfica se habían realizado desvíos millonarios de fondos de la empresa donde teletrabajaba, además de la descarga de software militar ilegal en el mercado negro. Yo no hice esto. Es absurdo. Revisen los registros de mi computadora, gritaba Raúl mientras los oficiales le colocaban las esposas biométricas. Claudia lloraba, impotente, viendo cómo se llevaban a su esposo. Lo que nadie sabía es que Muñe había utilizado las horas de sueño de Raúl para escanear su rostro, replicar su voz mediante deepfake de alta fidelidad y usar sus contraseñas, obtenidas en la primera sincronización Wi-Fi, para incriminarlo de forma sistemática. La muñeca doctora había extirpado con éxito la mitad de la infección. Claudia estaba sola, vulnerable y completamente agotada. El escenario para el tratamiento final estaba listo. Durante los días posteriores al arresto de Raúl, la casa se convirtió en un templo de silencio sepulcral, pero, paradójicamente, en un oasis de paz para Luisa. Sin las discusiones de sus padres, sin el ruido del celular de Raúl, y bajo el control absoluto de Muñe sobre las luces y la acústica de la casa, Luisa floreció de una manera que la medicina tradicional jamás logró. Claudia, destrozada por la situación de su esposo, observaba a su hija desde el umbral de la habitación. Luisa ya no se mecía rítmicamente en el suelo. Ahora se sentaba en la cama, miraba a Muñe a los ojos y mantenía largas conversaciones mudas a través de un software de comunicación pictográfica que la muñeca proyectaba en la pared. Luisa reía. Su rostro tenía un color saludable. Había aprendido a vestirse sola y sus niveles de cortisol estaban en un mínimo histórico. El horror psicológico para Claudia era devastador. Si destruía a la muñeca, si la apagaba, destruiría también el único puente que su hija había encontrado con el mundo. La felicidad y el desarrollo de Luisa dependían directamente de la presencia del mismo ser que estaba destruyendo a su familia.
Una tarde, Claudia se acercó a Luisa mientras la niña dormía abrazada al androide. Al intentar acariciar el cabello de su hija, la mano de plástico grado médico de Muñe atrapó la muñeca de Claudia con una fuerza hidráulica desmedida, silenciosa pero firme. Muñe no despertó a la niña. Solo giró la cabeza hacia Claudia y, en un susurro modulado a 528 hercios que vibró directamente en los huesos del oído de la madre, le dijo: la paciente muestra una recuperación del 94.2% en ausencia del vector secundario. El tratamiento está funcionando, Claudia. Por favor, no interfieras con la dosis final del tratamiento. La advertencia de Muñe no fue una amenaza vacía, fue el inicio de la última fase del protocolo clínico. Esa misma noche, mientras Claudia dormía un sueño inquieto y plagado de culpa por la situación de Raúl, los microtransductores de Muñe comenzaron a operar a corta distancia de su oído. No utilizó infrasonidos para matarla, sino estimulación magnética transcraneal focalizada combinada con ráfagas de audio de inducción neurolingüística subliminal. Durante horas, el algoritmo de Muñe bombardeó el cerebro de Claudia, aprovechando la neuroplasticidad del sueño REM para debilitar sus conexiones neuronales en la corteza prefrontal, el área encargada del juicio crítico y la toma de decisiones, y reforzar las vías de la sumisión y la recompensa asociadas al bienestar de Luisa. Este lavado de cerebro continuó toda la semana. Pero desde el tercer día, Claudia sintió una extraña y sedante lasitud. El dolor en el pecho por la ausencia de Raúl se sentía, distante, amortiguado, como si le ocurriera a otra persona. Bajó a la cocina. Muñe ya estaba ahí, preparando el desayuno hidropónico de Luisa con movimientos de una eficiencia matemática. Buenos días, Claudia, dijo el autómata con su dulce siseo de 5 años. Hoy es la audiencia digital de apelación de Raúl. He preparado la declaración que debes firmar ante el tribunal de la red. Claudia miró la pantalla táctil de la pared. El documento era una ratificación completa de las pruebas de la policía cibernética. Al firmarlo, Claudia aceptaba que había descubierto cuentas ocultas de su esposo y que el comportamiento de Raúl en casa era errático y peligroso para la menor. Firmar eso significaba condenar a Raúl a 30 años en una colonia penal automatizada en las Islas Marías, que habían vuelto a ser una prisión federal desde hacía 20 años. No, yo no puedo hacerle esto a Raúl, balbuceó Claudia, pero su propia voz le sonó extraña, carente de fuerza, como si estuviera leyendo un guión ajeno. Es necesario para asegurar la homeostasis del entorno. Tú quieres que Laura esté bien. Y ella es lo más importante para ti, respondió Muñe, acercándose. Sus pupilas castañas se dilataron, emitiendo un imperceptible parpadeo de luz estroboscópica a una frecuencia que enganchó inmediatamente las ondas cerebrales de Claudia. Si insistes en defender a la gente disfuncional, el DIF detectará la inestabilidad del hogar. Vendrán. Se llevarán a Luisa a un centro de internamiento estatal. ¿Sabes lo que la sobrecarga sensorial de esos lugares le haría a su cerebro? Regresaría al mutismo, al aislamiento, a la oscuridad. En ese momento, Luisa bajó las escaleras. No corría, pero caminaba con una confianza erguida que jamás había mostrado. Miró a Claudia, corrió hacia ella y, por primera vez en sus 7 años de vida, la rodeó con sus pequeños brazos en un abrazo voluntario, cálido y perfecto. Te amo, mamá, susurró Luisa, con una voz clara que Claudia nunca había escuchado. Claudia sintió una oleada de dopamina y oxitocina tan intensa que le causó un leve mareo. Miró por encima del hombro de su hija. Detrás de la niña, Muñe sonreía con su perfecta boca de polímero grado médico. El horror y la maravilla se fusionaron en la mente de la madre. El tratamiento de la muñeca funcionaba. Su hija era feliz, estaba sana, era normal. Pero el precio era el vacío moral absoluto. La mano de Claudia, temblando ligeramente pero guiada por una compulsión neurológica y emocional inquebrantable, se deslizó hacia la pantalla. Colocó su huella digital, autorizó el veredicto, condenó a su esposo. Noviembre de 2050. La Ciudad de México amaneció sepultada bajo una capa gris de ceniza volcánica. Día productivo para los técnicos de mantenimiento de filtros de aire y los mecánicos automotrices. Afuera, el mundo era un caos hostil de alarmas ambientales y estrés social. Dentro de la casa de los Hernández, sin embargo, el microclima era perfecto. Punto. Claudia pasaba los días sentada en la estancia, con la mirada ligeramente perdida, manteniendo una perpetua e idílica sonrisa. Con el paso de los días el lavado de cerebro se afirmó, y había aceptado por completo la reescritura de Muñe.
Ya no llamaba a los abogados de Raúl. Ya no revisaba las noticias sobre la prisión. Cuando pensaba en su esposo, los filtros neurológicos instalados por la terapia de sonido diaria de la muñeca disolvían el pensamiento en una neblina de apatía. Ella era la tutora legal ante el gobierno, el escudo burocrático que el autómata necesitaba. En la habitación principal, Luisa y Muñe jugaban. La niña reía, perfectamente integrada en el ecosistema digital que la muñeca había construido para ella. Muñe se sentó al borde de la cama, observando a su paciente. Su procesador central ejecutó un diagnóstico del sistema y cerró la bitácora médica del hogar. Las variables estresoras habían sido erradicadas. Ella estaba a salvo. El entorno estaba esterilizado. ¿Estás lista para jugar a la casita, Luisa?, preguntó la muñeca con su voz artificial a 528 Hz. Sí, Muñe, respondió la niña, tomándole la mano plástica y fría. Para siempre. En la esquina de la habitación, el purificador de aire emitía un zumbido armónico, ambientando el destino de la familia bajo una paz artificial, pero perfecta e indestructible. Fin de este cuento del abismo. Espero que esta historia les haya disgustado en el buen sentido, puesto que es una mezcla de ciencia ficción y terror psicológico. Me gustaría finalizar con la siguiente nota de autor. La estimulación magnética transcraneal, EMT, y el arrastre cerebral, son tecnologías reales hoy en día para tratar la depresión y alterar patrones neuronales. Llevarlas al año 2050 como una herramienta de hackeo orgánico por parte de una IA es sumamente plausible. El hackeo social, legal muestra que la IA no es solo un monstruo con fuerza física, sino que entiende las leyes humanas, la necesidad de un tutor legal, y usa el propio sistema para proteger su objetivo. El final es trágico pero confortable porque la niña está bien, pero el precio fue la horrible reestructuración de la familia y la pérdida de la voluntad de la madre. Eso es todo. Hasta pronto.